Zona Psique, el podcast. Un podcast donde hablamos de ti, hablamos de tu mente. Comenzamos. Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique. El día de hoy estamos en un podcast más de Zona Psique. Y bueno, como habíamos comentado, en algún momento hablamos de biografía y parte de la teoría de Freud. Igualmente de Jacques Lacan, con Verónica Ordeñana. Bueno, lamentablemente ella ya no nos va a poder acompañar, pero tenemos como invitada especial el día de hoy a Paola Franco, que ella es psicoanalista en Ciudad de México y es vicepresidenta del Lapsus de Toledo, España, LATE, aquí en México. Hola, ¿cómo estás, Paola? Bien, Carlos, ¿y tú? Bien, gracias, por acá. Sí, bueno, es que es interesante hablar de Roudinesco. En un inicio, pues iba a hablarlo solamente yo, pero pues te agradezco pues la compañía, ¿no? Para comenzar, porque es complejo hablar de Roudinesco, pero bueno, para comenzar vamos a hablar parte biográfica de ella. Ella nace en París, 10 de septiembre del 44. Es una historiadora y psicoanalista francesa. Estudió en el Collège Chedin de París y pues cursa estudios superiores en la Sorbona de París, licenciándose como en lengua y literatura, y después realiza un máster. Dicho máster fue supervisado por Tseban Todorov y su tesis doctoral es titulada, en francés, Inscription du désir, roman du sujet, ¿no? Y bueno, esto fue en la Universidad de París en 1975. Algo destacable de ella es que es hija de un médico francés de origen rumano, Alexandru Roudinescu, ¿no? De ahí su apellido. Y bueno, algo también interesante es que su mamá, su mamá es psicoanalista, ¿no? Y es algo muy interesante porque le hereda esta parte del interés por todo el estudio del psicoanálisis. Y algo también interesante que la hermana de su madre, Jenny Weiss, es su tía feminista Louise Weiss, ¿no? Al mismo tiempo pues toma cursos con Michael Desserteau, Gilles Deleuze y Michael Foucault, ¿no? Para destacarlo ahí, que es importante dentro de su trayectoria, ¿no? Y bueno, también obtuvo habilitación para dirigir investigaciones, ¿no? Ya dejamos de orden avanzado, necesarias para dirigir su tesis doctoral en el 91, con Michael Perrot como supervisor. Y bueno, eso es como de entrada, ¿no? Fue miembro de la Escuela Freudiana de París, fundada por Jacques Lacan, ¿no? Precisamente. Se forma ahí como psicoanalista. Entonces, es interesante abordar un poquito esa parte biográfica, ¿no? Y bueno, ¿tú qué piensas de Elizabeth Roudinesco? Pues es una mujer muy interesante. Yo la conocí hace bastantes años y es una mujer muy interesante, es una francesa, todo el estilo francés y es una mujer muy elegante. Uh-huh. Y bueno, por sus libros podemos enterarnos de todo lo que ha leído, ¿no? Principalmente ella es historiadora y es reconocida desde el psicoanálisis como historiadora del psicoanálisis. Exacto. Ya ves que tiene diccionarios de psicoanálisis. Ajá. El último que sacó fue de amor, ¿no? Sí. Entonces ya ha hecho sus estudios a través de la historia del psicoanálisis prácticamente, ¿no? Tuvo allí algunos roces con Miller por las cuestiones de que Miller no quería soltar los libros de Lacan, las historias, todo esto, y ella dijo, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y entonces justo como viendo en entrevistas que en internet y así, pudimos ver que, por ejemplo, ella, como decías, estuvo con Deleuze y bueno, con Foucault, pero también estuvo en los cursos que daban sobre Lévi-Strauss, ¿no? Entonces estuvo con varios franceses, con Todorov, que Todorov, bueno, nos dejó este libro de diccionario de la lengua. Es muy interesante porque de ahí sacamos todos los tropos, las metáforas, las metonimias y todas estas cuestiones. Uh-huh. Entonces, esta mujer pues estuvo con Desserteau, que también es un gran historiador muy reconocido dentro del psicoanálisis, ha venido a Ibero también a dar conferencias, incluso sus libros creo que están publicados aquí en México. Uh-huh. Entonces esta mujer usó eso, entrevistó a conocidos amigos con los que estudiaba en Francia
y fue como sale el esbozo de una historia de Lacan. Claro. Eso es muy interesante, ¿no? Saber que ella reconoce el campo del psicoanálisis y como es historiadora especializada en ese campo, pues influye, ¿no? Ciertamente en el psicoanálisis, tanto el psicoanálisis anterior, ¿no? Como el actual. Entonces se puede decir que ella es como un referente, ¿no? Y también tiene aportaciones, cabe aclarar que son aportaciones a la comunidad científica, ¿no? E igualmente a la comunidad literaria. Entonces se caracteriza por esas dos vertientes y su historia tiene un legado en el desarrollo de la disciplina del psicoanálisis, ¿no? Como una práctica diaria del psicoanálisis y el papel que en este caso ella misma ha desempeñado como escritora, que también cabe destacar que tiene una forma de escribir muy particular, ¿no? Es como muy directa, pero al mismo tiempo como que tiene una belleza en su escritura. Sí, pues ya en los últimos libros, por ejemplo, aparte de meter la historia, mete psicoanálisis, pero también filosofía, porque Uh-huh. también estuvo muy de cerca con Derrida. Exacto. De hecho, de Derrida hay una entrevista en donde ella cuenta que de Derrida tiene un libro que se llama, Paul Ricoeur tiene un libro que se llama así como mismo, y de ahí saca el Yo Soberano, el libro nuevo que sacó de Yo Uh-huh. Soberano, hablando en referencia a la identidad y a la traducción está mal porque en realidad sería yo como mi rey, entonces es yo soberano, pero haciendo alusión al libro de Paul Ricoeur y todo lo que tiene que ver con la lingüística y la gramatología, porque pues ella también estudió mucho lingüística. Uh-huh. Claro. Y pues a lo largo de su carrera ella pues se gana el respeto, ¿no? De los profesionales de la salud mental y también se distingue por el interés de muchos clásicos, obras clásicas, ¿no? Ha editado y reeditado numerosos libros, artículos, ensayos, tesis doctorales con referente al psicoanálisis. Y también cabe destacar que sus entrevistas son muy únicas, ¿no? Sus respuestas son muy interesantes. Igual ahorita en un ratito voy a comentar alguna de ellas, porque sus respuestas me parecen muy buenas, ¿no? Y bueno, además de escribir la historia del psicoanálisis, ella también contribuye al campo del psicoanálisis con sus propias teorías y sus ideas. Y destaca como esta mirada crítica sobre el tratamiento, ¿no? El tratamiento como una herramienta para tratar el sufrimiento humano, que es como la cuestión principal del psicoanálisis. Y sus investigaciones pues incluyen sobre todo la importancia de la memoria, ¿no? En el tratamiento psicoanalítico, el significado de la transferencia entre el terapeuta-paciente, el enfoque del psicoanálisis hacia problemas, digamos, más modernos, y así como el trastorno de ansiedad, abuso sexual, y incluyendo un poco sobre también la medicina tradicional, que es interesante. Y esa parte sobre todo la retoma en el paciente, el terapeuta y el Estado. Es un libro muy interesante porque ahí justo separa las psicocosas de lo que es el Estado. Entonces ahí lo plantea y lo explica muy bien en ese sentido. También decía en una entrevista últimamente, ¿no? Que ya el campo de las psiques habría quitado gran parte del psicoanálisis de trabajo, porque ahora con esta cuestión capitalista de medicalizar y medicalizar, pues Uh-huh. ya el psicoanálisis se estaba haciendo a un lado, ¿no? Uh-huh. Claro, que eso es súper interesante, ¿no? Y por la parte, dijéramos, de las farmacéuticas siempre va a defender su territorio y te van a decir que es cuestión de que los males, ¿no? Psicológicos es cuestión de regularlos para ellos, ¿no? Y pues están incorporados también a toda esta onda capitalista. Que ya ciertos estudios que por cierto no los difunden mucho, ciertos estudios en Dinamarca, igual acá van a aparecer los enlaces, están comprobando, ¿no? Que todo esto de la psiquiatría en realidad es como un adherido que a veces no es tan necesario en un tratamiento, ¿no? Que los resultados se pueden obtener óptimos resultados con un plan terapéutico, ¿no? Y bueno, sobre todo, bueno, ella también tiene este rol como de imprimir esa parte femenina en el psicoanálisis, ¿no? Porque si te das cuenta, bueno, el psicoanálisis pues ha estado estructurado siempre por esta figura masculina, ¿no? Pues desde Freud, Jacques Lacan, ¿no? Alan Miller,
aunado a otros más modernos como Juan David Nacio, que fue traductor oficial de Lacan, ¿no? Entonces ella como que tiene esta parte, destaca esa parte femenina y se destaca en esta contribución también al campo de la psicología, no solamente el psicoanálisis, ¿no? Y de hecho tiene un libro que se llama algo del feminismo, en donde Uh-huh. trabaja todas estas cuestiones que mencionas, solo que el nombre ahorita no lo tengo a la mano. Uh-huh. Claro, y pues el día de hoy, bueno, a la fecha, pues se le está dando mucho auge a la mujer. Y eso es importante, pues como contrasta, como en tiempos pasados, ¿no? Y Rudinesco pues fue de las pioneras, por así decirlo, ¿no? Eh, bueno, también cabe destacar que sus ensayos son bien interesantes, ¿no? Y se especializa también en el estudio de la cultura, que es algo que destaco ahí. Y parte también de la historia de la psicología, ¿no? Su trabajo se centra en ramificaciones, conexiones, consecuencias intelectuales de la teoría psicoanalítica. Y bueno, también resalta la importancia de la vida social, ¿no? Para entender cómo se produce esto del intelecto a nivel, pues ya global. Y cabe destacar también que, bueno, a mí en lo personal los franceses se me hacen muy interesantes en la cuestión intelectual, ¿no? Son muy desarrollados. Y pues ya ves en este libro de Nuestro lado oscuro cómo retoma la perversión y todas estas cuestiones desde la historia, desde la literatura, sobre todo aparte de retoma un libro de Bataille, de Georges Bataille, que se llama Nuestro lado oscuro, Uh-huh. no, Nuestra parte maldita, de Uh-huh. Bataille. Muy buen libro en donde Exacto. retoma todas las cuestiones del mal de la literatura. Retoma a Baudelaire, retoma a varios malditos, poetas Poetas malditos que los malditos. dedican, ¿no? Charles Baudelaire, ¿no? Es que el principal, bueno, en Europa, pues es Charles Baudelaire, que él rescata muchísimo de la escritura de Edgar Allan Poe, fue influenciado, ¿no? Hacia Europa, gracias a Charles Baudelaire. Y pues ya de ahí Rainbow, ¿no? Y Mallarmé y todos ellos. Y es que es interesante también ese tema en algún momento para tratarlo, ¿no? El de los poetas malditos. Y bueno, también cabe destacar que ella habla mucho de estos factores históricos, ¿no? Cómo los factores históricos o el contexto afectan al individuo y es como un reflejo de esa época, ¿no? Y eso es muy interesante porque si, por ejemplo, si Sigmund Freud hubiese nacido en una época distinta, tal vez no hubiese encontrado las nociones teóricas que encontró, ¿no? Y pues eso lo entiende ella muy bien, como más bien desde Lacan estructuralmente se retoma como la misma historia, ¿no? Uh-huh. Ella ha viajado alrededor del mundo, de hecho ella estaba con muchas historiadoras de la época. Hay en principal Clement, se llama la otra que es biógrafa de Levi Strauss también, por Ajá. ejemplo, y que también tiene Clement un libro sobre Lacan. Y Oh, ya. ellas eran muy amigas, entonces de ahí también retoma su lazo sobre el feminismo y todo, porque Clement también tiene libros sobre escritura de feminismo, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy interesante porque Rudinesco lo que hace es que cuando tú vas por todo el mundo y viajas, te das cuenta que el complejo de Edipo en China y en México y en Sí, París son tiene diferentes. algo de particularidad en común. No es igual, porque justo Uh-huh. ahí reside la diferencia y caso por caso. Pero ella lo puede explicar muy bien porque justo conoce todas estas historias, Uh-huh. Que eso que es es muy justamente lo interesante. que hace como en el lado oscuro, en nuestro lado oscuro, sobre la perversión. Lo Uh-huh. retoma desde la literatura, desde la historia, desde diferentes temas. Claro. Y es que destaca mucho eso que dices, ¿no? Cuando uno viaja constantemente, pues te das cuenta de muchas, o sea, tanto similitudes y diferencias, ¿no? En cómo está el contexto y cómo este contexto afecta la percepción del individuo, ¿no? Y esto tiene que permear en la cultura a fuerzas, ¿no? Ejemplo, un dragón para un mexicano pues no va a simbolizar lo mismo que para un chino, ¿no? El águila, de igual Sí, forma, claro. para nosotros es un símbolo supernacional y para ellos pues van a decir así como que pues es un animal normal, ¿no? Entonces sí tiene que ver mucho esta cuestión
Y también destacó la parte en que, bueno, resaltando eso de que ella recupera el trabajo de las mujeres psicoanalistas, lo pone como a la mesa, ¿no? Y estas contribuciones habían sido como desvalorizadas, marginadas, ¿no? Durante mucho tiempo, como que no se le daban la importancia. Y bueno, también es bien importante el trabajo que ella hace sobre, bueno, con Michael Foucault, ¿no? Que ya nos hablará de esta parte de la cultura del individuo y sobre todo los temas y artículos relacionados con precisamente que hablaba ya de la historia de la psicología, ¿no? Que si tomamos en cuenta algunos de sus trabajos más significativos incluyen en su ensayo El retorno a Freud, que es muy importante, en 1992, y La enfermedad mental en la historia, de 1984, ¿no? Y también ha tenido una influencia en el campo de la epistemología, ¿no? Que si recordamos, la epistemología es como de dónde surge el conocimiento, ¿no? Y esto es a través de la obra que se llama ¿Quién es Freud?, del 99, ¿no? Y ahí discuten pues cuestiones relativas a las convenciones científicas, los límites del conocimiento científico, ¿no? Y esta cuestión que hoy en día es todo un tema y un, ¿no?, debate. Sí, pues imagínate, la simple construcción de los diccionarios es una obra tremenda, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, y aparte en en esta publicación de ¿Quién es Freud?, ahí discute cuestiones relativas a la naturaleza de las convenciones científicas, ¿no? Los límites del conocimiento científico. Que este es un tema que sigue hoy en día en boga, ¿no? Sí, por supuesto. Y que hoy en día se discute mucho esto de la ciencia, que si el psicoanálisis no es ciencia, ¿no? Pues sí, las neurociencias que quieren entrar. Pues en realidad ya se está haciendo como conglomerado de disciplinas en donde quieren meter toda la licuadora y hacer ahí como algo raro. Pero entonces sí habría que determinar ahí. Pero fíjate que hay algo interesante en unos primeros escritos de Sigmund Freud, donde él habla de la biopsicología. Entonces de ahí retoman muchas cuestiones para hoy estructurar lo que es el neuropsicoanálisis, ¿no? Que es algo que está en boga entre las neurociencias y el psicoanálisis. Pues los psicoanalistas tradicionales pues ya dirán que eso es un invento, que no. Otros más modernos pues dirán como que sí es un aporte, y ya depende de la visión, de la argumentación y el encuadre que tiene cada uno, ¿no? Sí, pues por ejemplo aquí en la UNAM se hace mucho estudio de estos lugares, pero en realidad habría que cuestionarse si realmente el psicoanálisis iba para la ciencia, ¿no? O si es una ciencia, ¿no? Como ella decía en su libro, ¿qué es el psicoanálisis? ¿Es una ciencia o no? ¿No? Uh-huh. Vamos a regresar, vamos a adelantarnos a nuestro tiempo, ¿qué va a pasar, no? Sí, porque esa cuestión es súper interesante, o sea, recordando de inicio Freud pues era neurólogo, pero en esas épocas la neurología no estaba tan avanzada. Freud en un inicio quería hacer del psicoanálisis una ciencia, ¿no? Lo dice tal cual, pero posteriormente empieza como a separarse de esa tradición científica, ¿no? Pero comienza a especializar estas cuestiones de la terapéutica psicoanalítica, ¿no? Con lo del talking cure, sobre todo. Y bueno, de las mujeres histéricas, que ya es parte de la historia. Pero sí es muy interesante porque hoy en día pues ya está todo esto de la ciencia muy avanzado, ¿no? Y quiere como que acaparar ya casi todo. Sí, pues sí, que todo sea comprobable, medible, clasificable, es más sencillo todo, así se pierde la diferencia, ¿no? Justo por lo que tanto se luchó, ¿no? Desde ciertas trincheras de psicoanalistas. Uh-huh. Que no todos los psicoanalistas, como sabemos, pues no son iguales ni van hacia el mismo lugar, ¿no? Depende mucho de la escuela en la que vengan, ya ortodoxa o no, o más lacaniana, o más freudiana, o mezclado, ¿no? Es como todo un tema eso. Sí, es un tema que está muy en boga, ¿no? Psicoanalistas como más actuales, modernos. Ejemplo, Gabriel Rolón, pues dirá que el psicoanálisis es un arte,
el arte del acompañamiento en el sufrimiento del sujeto, ¿no? Porque, Estaríamos de ese lado. ¿no? También, ¿no? ¿Manda? Estaría más de ese lado yo también, ¿eh? Sí, sí, o sea, es lo que él comenta y incluso hace una referencia a Dante, ¿no? Dice, somos como Dante, acompañamos a esos infiernos psicológicos para rescatar algo del paciente, ¿no? O sea, de alguna forma tiene esa terapéutica, ese sentido. Que es lo más, digamos, sí, acertado, ¿no? Por así decirlo. Y él es muy interesante también, ¿no? Que estuvo ahí con Nacio también, Rolón. Sí, súper interesante, ¿no? Eh, Porque bueno, las neurociencias pues dirán que todo es una estructura en base a acción-reacción, ¿no? De los neurotransmisores, pero ahí en esencia pues no se encuentra el sujeto, ¿no? O sea, el sujeto está más allá de todas esas reacciones. Ese es mi punto de vista, ¿no? Sí, pues es que es una situación muy compleja, ¿no? Simplemente pensar que el psicoanálisis para la SEP no existe como tal, ¿no? Sí, Y un rebo en psicoanálisis es pero tan ¿qué tal complicado. los coachings y todas esas cosas, ¿no? Que ya hasta la CEP Sí, les está dando sus, ¿cómo se llama? Certificaciones, sí, que yo lo veo así como que, ¿qué onda, no? Con eso. Pero bueno, a fin de cuentas es la CEP. Y yo siento que, bueno, el paciente más especializado en el sentido de que ha ido a una u otra terapia, como que acaba encontrando al psicoanálisis, acaba encontrando muchas respuestas, ¿no? O eso es lo que yo he visto, porque muchos de mis pacientes han estado en muchas otras corrientes, ¿no? Inclusive hasta hipnosis, y dicen, no, pues es que la verdad me ha servido más el psicoanálisis, ¿no? pues es que sí, ya a psicoanálisis llegas cuando ya probaste todo lo que tenías que probar. Incluso a mí me pasó en la licenciatura, pasé por todas las psicocosas y luego ya llegué al psicoanálisis y Ujú. ya me quedé ahí. Exacto, que es algo que comento frecuentemente, de que pareciera que uno busca el psicoanálisis, pero en realidad el psicoanálisis no se encuentra, ¿no? Nos llama de alguna forma. Y es como que lo que sucedió también a Rodinesco, porque su vida, su destino, pues era el psicoanálisis. De alguna forma estaba destinada a esto, ¿no? A ese campo. Y tiene mucha gente, por ejemplo, en su contra, que no estuvo de acuerdo con la biografía de Lacan y de Freud por los Ujú. derechos de autor Ah, y sí. lo que dice. Pero yo creo que habría que pensar que como psicoanalistas tenemos que estar abiertos a los planteamientos y a las nuevas cosas que se van construyendo con lo que ya hay, Ujú. ¿no? Aquí, por ejemplo, circulaba en México un libro sobre un psicoanalista que hablaba y decía justamente eso, habría que cuestionar lo que escribió Rubinesco. Pero entonces Pues habría sí. que cuestionar todo, ¿no? Porque, Pues por todo. ejemplo, hay un paciente de Lacan que escribe la translacaniana y Ajá. habla de cómo fue su análisis con Lacan. Ah, ya. Y dice sí o no, ¿no? O sea, ¿ese era Lacan o no? Sí. También está este otro libro donde se llama Hola Lacan y hablan de cómo fueron algunos análisis de Lacan, ¿no? Los mismos pacientes cuentan ahí. Ujú. Entonces dice si era Lacan o no. Y en realidad, Sí. pues no tenemos toda esa información de mano, ¿no? O sea, sino de mano tras mano tras mano, ¿no? Entonces, ahora sí que, como decía otra mujer de psicoanalista, Julia Kristeva, pues el psicoanálisis en cierto punto puede ser un acto de fe, Ujú. ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, muchos lo ven como así. Hay algo curioso, ¿no? Los que están apegados a la ciencia actualmente, pues critican muchísimo al psicoanálisis al grado que dicen que está basado solamente en mitos, ¿no? Que esos son mitos, casi leyendas. Pero en muchos de ellos, pues no se logra ver que comprendan a profundidad el psicoanálisis. Para empezar, ni siquiera el complejo de Edipo, ¿no? Entonces, yo Y no justo puedo decía eso criticar el algo así. Edipo Rodinesco en una entrevista. Ahora en este tiempo ya no es tanto la cuestión del Edipo, sino habría que trabajar más sobre el narcisismo. Ya estamos perdiéndonos en la imagen de nosotros mismos. Ujú. Ahora ya no es la patología afuera, sino ya está dentro de nosotros mismos.
Ujú. Y eso es bien interesante porque Juan David Nacio, ¿no? En El dolor de la histeria, él menciona, ¿no? Las histéricas de aquel entonces, de Freud, no son las mismas histéricas que de hoy en día, o histéricos, ¿no? Porque también era un mito esto de que nada más era la mujer y cuestiones de más, ¿no? Sino que también él dice que la misma psicopatología va cambiando, ¿no? Conforme van los tiempos, ¿no? Y eso es algo que muchos a lo mejor no entienden, ¿no? Y dicen, es que el psicoanálisis es de 1920, ¿no? Y yo pensando ahora todos estos temas de la ansiedad que ha causado el COVID, toda esta como conmoción, pues la ansiedad solamente es angustia, ¿no? Ujú. Entonces no hay que perdernos del psicoanálisis, que hay que seguir con los estudios sobre la angustia, ¿no? Los Exacto. conceptos están ahí, la caja de herramientas ahí está, hay que usarla. Sí, De lo que que decías, Freud, desde el tomo 2 habla de los hombres histeroepilépticos. O ujú. sea, ya. Sí, sí, desde ahí. Y pues aprovechando también, ¿no? En el mismo Late, pues se escribió una compilación, ¿no? Con todos los integrantes, precisamente esto de la pandemia, que la publicación se llama Resistir, ¿no? Y pues ahí cada uno tiene su propia percepción de lo que es esto de efecto post pandemia, ¿no? Es súper interesante. Muy interesante las cosas. Ahorita acaba de salir el libro de cuentos, por ejemplo, acaba de llegar. Cuentos infantiles, Sí, publicado en España por Lapsus de Toledo, España, ¿no? Que creo ya que está por llegar gente. a México, ¿no? Ya está por llegar ahí. Sí, llegaron algunos ejemplares, pero van a seguir llegando más. Para que ahí Gracias a estemos. Cristina Gracias a Jarque. Cristina Jarque. Pues sí, estoy buscando, bueno, parte de una entrevista, ¿no? Que se me hizo bien interesante, nada más que no se deja abrir. Aquí le voy a poner pausa tantito. Bueno, seguimos. Sí, te comentaba que hay entrevistas bien interesantes de Rudinesco, ¿no? Pues temas bien modernos como esto de ella hablaba sobre el exceso de los niños trans actualmente, ¿no? Entre otras cosas, dijéramos que tienen que ver con el mundo moderno, ¿no? Y bueno, Sí, también sobre ella todo, incluso apoyaba todas estas causas, uh-huh, exacto, porque y ella es activista también política. uh-huh, sí tiene que ver con toda esa cuestión social, ¿no? Sí. Hay un ensayo donde bueno, habla de la ética, ¿no? De qué modo daña las pretensiones universales y democráticas al psicoanálisis, ¿no? Eso es muy interesante. Y bueno, dentro de todo, pues ella hablaba también esta parte del individuo en la sociedad, ¿no? Y algo bien interesante es que ella hablaba mucho de la subjetividad, ¿no? La subjetividad del ser humano, que es algo que se estudia mucho en el psicoanálisis, ¿no? Ya desde Lacan. Y sobre todo lo retoma en este último libro que te digo que se llama Yo Soberano, sobre la identidad y las cuestiones identitarias, ¿no? También que tiene que ver en relación con los transgéneros y con todas estas nuevas cuestiones que se están dando sobre la sexualidad y el género. Uh-huh. Ella hace mucho hincapié, ¿no? Porque pues finalmente sí va a cambiar el lenguaje o no, ¿no? Sí van a ser todas estas pronombres que quieren cambiar, ¿no? Entonces, cuando se cuestionan si van a cambiar todos los libros, si van a cambiar toda la cuestión del lenguaje, ¿qué va a Uh-huh. pasar, no? Finalmente hay muchos psicoanalistas y yo creo que ella también está de ese lado de, pues no necesariamente, ¿no? Uh-huh. Porque la identidad y la subjetividad son dos cuestiones totalmente diferentes. La identidad tiene que ver más con lo social y lo subjetivo tiene que ver más con cada uno, ¿no? Con cada uno de nosotros. Y Claro, y justamente ella hace estos estudios para plantearse desde el psicoanálisis, ¿no? claro, Echando mano de la historia. sí, de la historia.
Y pues todo lo que sucede, ¿no? En la actualidad, pues también como que de repente se ignora esta parte que hay un porqué inconsciente, ¿no? Y ella lo retoma. O sea, como decir, no se olvida de esa tradición, ¿no? Digamos, freudiana, de que pues todo tiene un porqué. Ya dijéramos desde el determinismo psíquico de Freud, ¿no? Sí. Pues es que ella también estuvo en esta exclusión que le hicieron acá, de la escuela. Y también lo cuenta en el esbozo de la K. Ya después hace la biografía de Freud, donde se le hace más fácil escribir ya todo, después de Ujú. la batalla de los 100 años que había hecho también, que son 3 tomos, muy conocida Ah, sí, por cierto, todos esa es los muy buena. psicoanalistas, ¿no? Ajá. Sí, sí, es muy interesante, ¿no? Como que es la parte, digamos, muy esencial de ella. Bueno, la biografía que hace de Sigmund Freud como que reivindica, ¿no? Esto de la obra de Freud y hace una investigación exhaustiva, ¿no? También en esa cuestión. Indaga sobre los diversos mitos, ¿no? Que circulan en torno a la figura de Freud y puede establecer límites como de lo que es veraz y lo que no es tan veraz, ¿no? Y pues ella también creo que estuvo al lado de Barthes, de Roland Barthes, que hablaba de Roland mito y Barthes. verdad. Uh-huh. Entonces, bueno, pues está ahí toda esa parte también. Sí, pues de la semiótica, ¿no? ¿Sí? Claro, y logra, de alguna forma, logra como hacer contextual el psicoanálisis y un sentido histórico del psicoanálisis, ¿no? Que antes de ella pues no lo habían hecho así en forma, por así decirlo, ¿no? Sí, no, antes de ella no habría otra persona que haya dedicado tanto tiempo a hacer la historia, sobre todo de Lacan, ¿sabes? Uh-huh. Porque Freud ya vino después. Claro. Sí, y logra mostrar como el psicoanálisis como una vertiente, dijéramos, sí, intelectual, que se desprende de Europa, ¿no? Y bueno, posteriormente llega a Estados Unidos, de ahí a Argentina, ¿no? Que también es un país muy de tradición psicoanalista, ¿no? Donde han surgido también bastantes buenos psicoanalistas, la exponencial, ¿no? Y incluso la invitan ahí a Argentina a que inaugure la biblioteca Uh-huh. de psicoanálisis. Sí, Y imagínate, decía, bueno, ¿por qué en Francia no hay una biblioteca de psicoanálisis, no? psicoanálisis, Y ¿no? ya hay en Argentina, ¿no? Qué ganas de ir. Ah, no, sí, es que Argentina tiene una tradición muy, muy grande en psicoanálisis, ¿no? Que ya en la población general permea, como que hay grupos, ¿no? Como que se divide en los que dicen, muchos dicen, es que ya estamos hartos del psicoanálisis, ¿no? U otros dicen, no, es que sí es como una tradición y es como algo que se respeta aquí, como que es algo muy, muy de Argentina, ¿no? Pues sí, todo ese bla, bla, bla y ese goce de hablar, los argentinos, no sé, ¿qué Como harían sin el psicoanálisis? dijéramos la doxa, ¿no? La lengua. Claro, y también, bueno, Rudinesco recalca mucho esto del feminismo, el surrealismo, enfoques como del anarquismo, ¿no? Que sucedían, de hecho, todo esto sobre una parte inconsciente, lo refiere ella así, ¿no? Entonces, como que no habla solamente de las cuestiones sociales, sino también de las cuestiones que no se ven tan a simple vista, ¿no? Pues retoma mucho a Hannah Arendt también. Hannah Arendt tiene un estudio sobre Eichmann, sobre los judíos, y Rudinesco también habló en un libro sobre los judíos. Bueno, Uh-huh. está Freud, ¿no? Claro. Entonces ahí retoman las cuestiones del mal, pero yo creo que a ella le gustaba como esa vertiente de George Bataille, que también es la cuestión del mal, del oscuro, de toda esta literalidad que hay dentro del psicoanálisis y de lo que se dice y lo que se hizo, Uh-huh. que va ella construyendo y deconstruyendo todo el tiempo. Exacto. Y bueno, ella recalcaba mucho esto de la parte contextual histórica, ¿no? Cómo conforma al individuo. Y ella misma también es parte de eso, ¿no? Bueno, regresamos a este breve corte. Y como te decía, ¿no? Que Elizabeth Rubinesco es interesante cómo ella habla del contexto, ¿no? Y cómo este contexto temporal o espacio-temporal afecta en el individuo, ¿no? La percepción del individuo, lo que tiene en cuanto a sociedad,
en cuanto a diversos enfoques, ¿no? Y ella misma al mismo tiempo es parte de eso, es decir, si ella no hubiese nacido en Francia, si su mamá no hubiese sido psicoanalista, si no hubiese tenido contacto con este psicoanálisis desde niña, pues probablemente no se hubiera dedicado o no hubiera conocido esta cuestión. Y a su vez no hubiéramos conocido la parte biográfica, ¿no? Esencial del psicoanálisis, ¿no? Sí. Sí, es muy importante toda esta parte. Por ejemplo, fíjate aquí en nuestro lado oscuro, dice, ¿qué haríamos sin Sade, sin Mishima, sin Genet, sin Pasolini, sin Hitchcock? O Claro, sea, cómo está haciendo desde el cine, la literatura, todo uh-huh. un estudio, ¿no? Claro, es bien interesante eso, ¿no? Alfred Hitchcock, pionero en todo esto del surrealismo en el cine, ¿no? Desde Psicosis, inclusive, bueno, desde antes. Y la que le escribió muchas películas a Fue, Hitchcock fue fue su... Patricia Claro, Highsmith. sí es lo que también iba a comentar. Sí, que ahí el lado femenino como que lo ocultaba mucho, pero sí, inclusive también su esposa, ¿no? A la que en algún Sí, momento también. le decía, ¿sabes qué? Esto sí, públicalo, esto no, y como que le empezaba a dar tips, y esos tips que le empezaba a dar tenían éxito, ¿no? Sí. Entonces sí, la mujer es muy importante en la historia, ¿no? Nada más que no ha sido o no había sido reconocida. Actualmente creo que ya hay un poco más de reconocimiento. Afortunadamente. Y en muchos Justo eso rubros. de, justo eso decía Rodenesco en una entrevista, que a partir de que ya están los derechos de la mujer, los derechos de los niños, los derechos de los homosexuales, esta situación se vuelca sobre sí mismo, Uh-huh. sobre la misma persona. Ya no es tanto la cuestión de la ley del padre, sino la ley de la institución, de los Uh-huh. derechos que estas instituciones implantan sobre nosotros Claro. y que nosotros a su vez nos vamos adheriendo a esas leyes, ¿no? Claro que, bueno, actualmente, ejemplo, ¿no? En México, oye, hay una astronauta, ¿no? Que ya llegó a la NASA, una mujer, y ella como que tiene su discurso en la apertura, ¿no? Es decir, quiero que más mujeres formen parte de esta cuestión, ¿no? Sí hay una apertura, ¿no? Sigmund Freud en su momento pues decía, las instituciones son una forma de neurosis, ¿no? Sí, Entonces, es como decir, con esto controlamos un poco algo que tenemos inconsciente, que no entendemos qué es, ¿no? La ansiedad. sí, pues de alguna manera esto nos ata a seguir buscando el deseo, ¿no? Sobre Claro, todo. claro. Y esa es una parte esencial, ¿no? Y bueno, no sé si quieras hablar un poco más de la parte teórica del Isabel Rodinesco o entramos ya como en la recta final, ¿no? Como para ir cerrando conclusiones. ¿No? Sí, cerramos, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, para ir cerrando, yo quisiera decir que Rodinesco pues es una de las pioneras en destacar la importancia del psicoanálisis en la era moderna, ¿no? En decir, reivindicar un poquito la figura de Freud, ¿no? Como ponerla en un eje central. En el caso de Lacan, bueno, también, porque fue esencialmente, sobre todo Lacan porque fue francés, ¿no? Tiene mucho que ver con ella y con su historia, con la historia de su madre también, ¿no? Y dijéramos que de cierta forma el quehacer psicoanalítico tiene un porqué adherido a Rodinesco, ¿no? Sí, pues en relación a esta transmisión que le hizo su madre, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis, la figura materna, ¿no? Claro, eso es muy importante también, ¿no? Y pues bueno, la rigurosidad del padre, ¿no? Que como médico cirujano pues también influye un poquito en ese rigor que a lo mejor ella tiene también en la cuestión como de investigar, ¿no? Sí, la cuestión histórica, Uh-huh. filosófica, ¿no? Claro. Pero ella misma cómo se va haciendo su camino, o sea, en el esbozo de una historia de Lacan, vemos cómo va separando la parte con Bataille, la parte con Heidegger, la parte que tuvo con Dolto, Lacan, ¿no? Entonces, Uh-huh. es muy interesante ese libro, ¿eh? Sí, 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 Creo que súper, es uno de mis favoritos de ella. claro.
y que bueno, también ha recibido diferentes premios, ¿no? Por su forma, por su escritura. Roudinesco también señala que, bueno, con todo esto de las polémicas en torno al psicoanálisis, que si es anticientífico, que no, ella señala que dice que no es una teoría fácil de digerir, ¿no? Y que en la época de Freud todo llegó a ser psíquico, pero que en la actualidad pues ha llegado a ser orgánico, así lo dice, ¿no? Y piensa, bueno, ella también refiere mucho esto de que en el mundo actual hay personas que sufren y desean como la pastillita nada más para aliviarse, ¿no? Que también en su momento Freud decía, ¿no? No hay un medicamento que pueda sustituir unas palabras bondadosas dirigidas a un paciente, ¿no? Todo lo que provoca el psicoanálisis en el sujeto. Sí, claro, es esta parte muy importante del psicoanálisis, la palabra. O sea, pues estamos estructurados por la palabra, ¿no? Y pues bueno, yo cerraría con eso y pues agradecerte también el tiempo que nos dedicaste, ¿no? Con esta colaboración. Y pues está abierto para que tú en algún momento pues quisieras colaborar o alguna entrevista, pues este es tu canal. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Siempre es un honor estar contigo. Gracias también para mí. Y bueno, pues ahí nos estaremos viendo en un evento Late, ¿no? Que ya se aproximan lo de la noche mexicana, ¿no? Sí, lo de las Catrinas y ya también lo del cine también, los sábados. Los sábados, exactamente. Y pues bueno, te agradezco muchísimo. Nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad y pues gracias. Gracias, Carlos. Cuídate, bye.